México, finales del siglo XIX. Un hombre de clase trabajadora, vestido con chaleco de charro y pantalones de casimir, se adentra en una avenida conocida por la presencia de mujeres que ofrecen sus servicios. Este hombre es Francisco Guerrero Pérez. Y es conocido por ser un cliente frecuente en la zona. Se aproxima a una mujer de no más de 40 años de edad. Tras un breve intercambio, acuerdan dirigirse a un lugar apartado, cercano al extinto río Consulado, donde él planea desatar cada uno de sus deseos. En la penumbra, mientras la acaricia, de repente la ataca con brutalidad, cortando su cuello y dejando su cuerpo mutilado. Posteriormente arroja el cadáver al río, sumando otra víctima a su macabra lista, que se estima que alcanzó alrededor de 20 mujeres entre 1880 y 1888. Francisco Guerrero fue el primer asesino en serie registrado de México, y sus víctimas eran personas en gran estado de vulnerabilidad. Esta es la realidad de las mujeres que juegan en un mercado oscuro, muchas veces secuestradas o criadas desde niñas, como objetos para una sociedad que es adicta a la perversión. Hoy exploraremos el inquietante mercado de mujeres en México, haciendo un repaso de cómo desde tiempos antiguos hasta la actualidad, la explotación y violencia hacia las mujeres han persistido en diversas formas. Y para ello te presentaré varios casos de personas que han caído en este turbio mercado. Colonia Anzures, Ciudad de México. Número 189. En 2007, Karina, una joven costarricense de 24 años, fue llevada a este lugar con la promesa de trabajar como mesera y ganar suficiente dinero para mantener a su familia. Ella soñaba con un nuevo futuro. Al llegar fue recibida por dos personas que le aseguraron que pronto llegaría el dueño o gerente. Mientras esperaba le pidieron que subiera a cambiarse. Tras subir al siguiente piso, Karina encontró una escena aterradora. Una joven yacía en el suelo, cubierta de sangre que se deslizaba por el piso. Otra mujer, visiblemente intoxicada o drogada, estaba en un estado deplorable. Además, muchas otras mujeres, algunas aparentando ser menores de edad, estaban desnudas cambiándose. El lugar era un edificio ubicado en el sur de Ciudad de México. Desde la ventana Karina podía escuchar las sirenas de las patrullas policiales, y los ruidos de la gran urbe. Le informaron que tenía solo una hora para prepararse, antes de ser llevada a un lugar secreto. En el camerino una mujer le entregó una falda diminuta y unos zapatos de tacón alto. Karina, incómoda y asustada, intentó salir del lugar con desesperación, pero fue detenida por los guardias de seguridad poco después. Al intentar bajar la sujetaron con fuerza, jalándola del cabello y golpeándola. Incapaz de reaccionar por el impacto de lo que había presenciado, escuchó lo que le decían con maldad. Aquí no hay meseras. Todas son putas. Así que vas a bailar y acostarte con cada cliente que venga. Karina fue llevada a un pequeño cuarto oscuro. Poco después, el dueño del lugar entró, la abofeteó y afirmó que las mujeres debían ser educadas. Luego procedió a violarla. Acto seguido, los guardias de seguridad la inmovilizaron. Algunos sujetaron sus brazos, y otros sus piernas, para abusarla repetidamente. En total, 7 hombres, entre meseros y guardias, participaron en la agresión. Karina perdió el conocimiento durante el ataque. Antes de desmayarse, lo último que recordó fue la risa burlona de un hombre cerca de su rostro, mientras los demás se reían a carcajadas de su sufrimiento. Sobre su cuerpo cayó un líquido caliente que no era ninguna bebida, sino líquido seminal. Este fue solo el inicio de su relato. Al recordarlo, Karina rompió en llanto y no pudo detenerse durante más de una hora. Aún no había revelado al entrevistador lo que ocurrió con sus hijas. Carla Jacinto nació en un entorno marcado por la violencia y el abuso desde su infancia. Apenas tenía 5 años cuando comenzó a sufrir abusos sexuales por parte de un familiar cercano, lo que dejó una profunda marca en su desarrollo emocional. Esta etapa difícil la llevó a buscar afecto y comprensión fuera de su familia, especialmente porque mantenía una relación conflictiva con su madre. A los 12 años, Carla conoció a un joven de 22 años que rápidamente ganó su confianza y afecto. Este hombre la colmó de atenciones, regalos, vestidos, flores y chocolates.
haciéndole creer que su vida iba a cambiar para mejor. Carla, deseosa de escapar de la tensión familiar, aceptó subir al coche del joven, y comenzó una relación que inicialmente parecía perfecta. Durante las primeras semanas todo parecía ir sin problemas, pero el ambiente pronto se tornó oscuro y aterrador. Un día el hombre le confesó que se dedicaba al proxenetismo y, poco después, comenzó a instruirla sobre cómo debía comportarse con los clientes. Quería que Karen ingresara al mercado de las mujeres. Le enseñó las posturas, los actos que debía realizar, cómo tratar a los hombres para que le dieran más dinero y cuánto tiempo debía trabajar. Carla tenía apenas 13 años cuando fue trasladada a Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México, donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen inhumano. Debía atender a un mínimo de 30 clientes diarios, los 7 días de la semana, sin días libres ni siquiera en Navidad o Año Nuevo. Según sus cálculos, durante esos 4 años fue violada aproximadamente 43.200 veces. La situación de Carla no mejoró cuando la policía irrumpió en un hotel, conocido por ser un lugar de explotación sexual. Aunque al principio parecía que iban a rescatarlas, los agentes resultaron ser igual de enfermos que los clientes. Separaron a Carla y a las otras niñas en diferentes habitaciones, donde las obligaron a realizar actos sexuales mientras las grababan para llevarse recuerdos con videos. También las amenazaron con enviar las grabaciones a sus familias si no cumplían sus indicaciones. Carla recuerda que algunas niñas tenían apenas 10 años, con sus rostros tristes y lágrimas en los ojos. Las súplicas fueron ignoradas por los agentes mientras eran agredidas. Tiempo después, a los 15 años, Carla se convirtió en madre. El padre de su hija era su infame proxeneta, quien utilizó a la bebé como una herramienta de control. La amenazaba con matar a la niña si no obedecía sus órdenes. Carla tuvo poco tiempo para disfrutar de la maternidad, ya que el hombre se llevó a la bebé cuando tenía apenas un mes de vida. No volvió a verla hasta un año después. En 2006, cuando Carla tenía 16 años, su calvario terminó durante una operación contra el tráfico de mujeres en la Ciudad de México. Finalmente fue liberada, pero el impacto de los años de abusos y explotación dejó profundas cicatrices en su vida. A pesar de ello, Carla decidió transformar su dolor en una herramienta para el cambio. Se convirtió en activista y defensora de los derechos de las mujeres, utilizando su historia para concienciar sobre la trata de personas y la explotación sexual. Estrella es una joven de 23 años, y ha enfrentado un difícil camino como sobreviviente de trata de personas en México. Su historia comenzó cuando tenía 18 años y vivía con su familia en el estado de Hidalgo. Durante un viaje al estado vecino de Puebla conoció a Francisco, un joven que rápidamente ganó su confianza y afecto. Poco después de conocerse, Estrella decidió mudarse con él, a pesar de las reservas de sus padres. La familia de Francisco logró convencer a los padres de Estrella de que la pareja estaría bien viviendo en Tenancingo, un lugar tristemente conocido como un centro de trata de personas. Lo que no sabían en ese momento era que la familia de Francisco, encabezada por Reina y José Luis, operaba como una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres jóvenes. A los pocos meses, Estrella quedó embarazada de gemelos, José Alexander y José Leonardo. Sin embargo, el nacimiento de sus hijos no significó un cambio positivo en su vida. Apenas 15 días después de haber dado a luz por cesárea, Francisco la obligó a trabajar como servidora sexual en las calles de la Ciudad de México. Aunque inicialmente se resistió, las amenazas de Francisco, quien le aseguraba que sus hijos estarían en peligro si no cumplía, la obligaron a ceder. La familia de Francisco tenía un método sistemático de captación y explotación, comandada por Reina y el señor José Luis. Reina seleccionaba a jóvenes con potencial, y sus hijos, incluyendo a Francisco, las conquistaban y las embarazaban para usarlas como herramientas de manipulación. Estrella relata que esta práctica era un secreto a voces en la comunidad, donde incluso niños de 8 años aspiraban a ser padrotes cuando crecieran. Es decir, explotadores sexuales con el mismo modus operandi. Durante 3 años Estrella vivió en un ciclo de explotación. Trabajaba en la Ciudad de México por un mes, y regresaba a Tlaxcala una semana para ver a sus hijos. Reina le cobraba una cuota por cuidar a los gemelos, quienes según testigos no estaban en buenas condiciones.
Además, la zona donde trabajaba era peligrosa, y Estrella presenció el asesinato de 2 compañeras de trabajo, lo que aumentó su miedo por su vida y la de sus hijos. El punto de quiebre llegó cuando Estrella le expresó a Francisco su deseo de dejar esa vida. Aunque inicialmente él accedió, luego la amenazó asegurando que habría consecuencias para sus hijos. Finalmente, con el apoyo de su madre, Estrella logró escapar y denunciar lo que había vivido. El problema vino luego de que Francisco fuera arrestado, cuando la familia de él se llevó a los gemelos a un lugar desconocido. La familia de Estrella sigue buscando a los gemelos mediante una alerta Amber para menores desaparecidos. Pero las autoridades corruptas y una red de complicidad en la comunidad han obstaculizado el proceso de investigación para recuperarlos. Fueron secuestrados en el año 2021. Y hasta el día de hoy siguen desaparecidos. Era la noche del 19 de septiembre de 1962. Julia González Trejo, una mujer de 32 años y madre de 4 hijos, se había convertido en trabajadora sexual en el cabaret El Imperial. Buscaba cerrar su jornada de trabajo en las calles de la Ciudad de México. Como cada noche, enfrentaba los riesgos que su ocupación conllevaba, pero nada fue distinto a otros días. Fue entonces cuando conoció a un hombre en un bar cercano. Era amigable y hablador, por lo que consiguió sacarle alguna sonrisa. Se presentó como Fernando García y la invitó a un trago. La conversación fluía, y aunque Julia había aprendido a desconfiar, necesitaba el dinero. Alrededor de las 11:30, cerca de la madrugada, ambos se dirigieron al Hotel Rigales, ubicado en el número 32 de la calle Mosquet, en la colonia Guerrero. Al llegar se registraron y pagaron la habitación. Subieron a la número 216 para disfrutar de una hora en privacidad. Pero había un problema. Fernando García era un nombre falso que ese hombre usaba. La identidad con la que las autoridades lo reconocerían era Jack el Destripador mexicano. La práctica le había hecho perfeccionar su metodología de asesinatos. Buscaba prostitutas en cantinas y avenidas, ganándose su confianza para llevarlas a moteles. Una vez a solas, las torturaba, golpeaba y estrangulaba. En el caso de Julia, tras el encuentro sexual se negó a pagar por sus servicios. Ante el enojo de Julia González, el destripador mexicano la tomó por el cuello con su mano derecha, girando los dedos hacia un lado hasta que perdió la conciencia. Según declaró cuando fue interrogado, su intención era tranquilizarla mediante miedo. Pero el desenlace fue fatal. En un acto narcisista, escribió en el espejo de la habitación con el lápiz labial de la víctima: Jack mexicano, reto a Cueto. Un desafío directo al jefe de policía, Luis Cueto Ramírez. Después se llevó las ropas de Julia, dejando su cadáver desnudo, salvo por un par de tacones sobre la cama. El cuerpo de Julia fue encontrado a la mañana siguiente por el personal del hotel. Gracias a la identificación en su bolso, la policía logró reconocerla rápidamente. Sus compañeras del cabaret El Imperial y los empleados del motel proporcionaron información clave, que permitió realizar un retrato hablado del sospechoso. Macario Alcalá Canchola. Nació alrededor de 1930 en una familia de escasos recursos en la Ciudad de México. Desde su niñez enfrentó las dificultades de la pobreza, un contexto que moldeó gran parte de su carácter y acciones futuras. Su juventud estuvo marcada por la búsqueda constante de reconocimiento, algo que se convirtió en una obsesión a lo largo de su vida. Cuando cumplió 18 años, Macario se enlistó en el ejército, quizá buscando una oportunidad para mejorar su situación económica y social. Sin embargo, su tiempo en las Fuerzas Armadas resultó breve y turbulento. Fue expulsado por actos de indisciplina, y por no cumplir con los estándares de competencia requeridos. Este fracaso inicial sembró en él una frustración que lo acompañaría durante toda su vida, alimentando su resentimiento hacia el mundo. Sin opciones claras, decidió ingresar al Cuerpo de Policía de la Ciudad de México. Pero lo hizo bajo un nombre falso, Fernando Ramírez Luna. Como agente pronto destacó, aunque no por sus logros positivos, sino por su conducta autoritaria y sádica. Fue acusado de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante detenciones, lo que eventualmente llevó a su despido. A pesar de su turbulenta trayectoria, Macario logró casarse y formar una familia con varios hijos.
Y similar a sus otros esfuerzos y fracasos, el matrimonio no prosperó. Por razones que no se conocen con certeza, se separó de su esposa. Este distanciamiento marcó el inicio de una etapa, en la que su vida personal se desmoronaba al mismo tiempo que sus impulsos más oscuros comenzaban a aflorar. Durante ese tiempo Macario desarrolló un fuerte interés por el infame Jack el Destripador, asesino londinense que había aterrorizado todo su territorio en 1888. Año que, si recuerdas, fue cuando el primer asesino en serie mexicano estuvo activo. Esta fascinación no era casual, veía en Jack un modelo a seguir, alguien que a través de sus crímenes había alcanzado una macabra notoriedad. La idea de emular a este asesino se convirtió en una obsesión, alimentada por su narcisismo y su necesidad de reconocimiento. Entre 1960 y 1962, Alcalá Canchola comenzó a poner en práctica sus oscuros deseos. Su modus operandi era meticuloso y calculado. Buscaba a sus víctimas, todas trabajadoras sexuales, en cantinas o en las calles de la Ciudad de México. Eran las víctimas perfectas, las preferidas de la mayoría de asesinos seriales. Fáciles de asesinar, generalmente sin familia, y a quienes la policía no conseguía tomar en serio. Con un aire de confianza las convencía de acompañarlo a moteles, donde su verdadero rostro salía a la luz. Una vez a solas, las torturaba, golpeaba y finalmente las estrangulaba. Dejaba los cadáveres desnudos sobre las camas y se aseguraba de no dejar rastros que pudieran incriminarlo. En total, las autoridades confirmaron que había matado a 2 mujeres, pero los investigadores sospechan que el número real podría superar la docena. Cada asesinato parecía ser un escalón más en su esfuerzo macabro de consolidarse como un criminal infame. El 19 de septiembre de 1962, Macario conoció a Julia González Trejo, una madre de 4 hijos y trabajadora del cabaret El Imperial. Ella fue su última víctima registrada. El mensaje en el espejo, sumado a la confesión de detalles que solo un autor del crimen podría conocer, fue crucial para la investigación. La policía capitalina interrogó a trabajadores del cabaret y al personal del motel, quienes proporcionaron un retrato hablado. Esto, junto con los comentarios de Macario sobre los crímenes, antes de que fueran publicados en los medios, levantó sospechas definitivas. Días después, Alcalá Canchola fue detenido. Durante el interrogatorio confesó el asesinato de Julia González Trejo, pero negó los demás crímenes que se le atribuían. Macario fue condenado a 60 años de prisión, la pena máxima en la Ciudad de México en ese tiempo. Aunque oficialmente se le atribuyeron 2 asesinatos, las sospechas sobre otros crímenes permanecen hasta el día de hoy.